Miedo y frustración. Hola y bienvenidos a Rosy Investiga. Soy Rosy, y en esta serie vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de la naturaleza humana. Prepárense para conocer la historia de cómo la maldad puede esconderse detrás de la fachada más normal. Hoy, empezamos una serie escalofriante, El asesino del lado. ¿Qué pasa cuando la sonrisa del vecino oculta a un depredador? En este episodio, desenterraremos el caso real de un criminal que vivía en la comunidad, pasaba desapercibido y era, para todos, simplemente un buen tipo. Pero bajo la superficie, acechaba un sanguinario. Ponte tus audífonos, ajusta el volumen, porque la investigación comienza ahora. Copyright. Todo el material presentado en este podcast es propiedad de Rosy Investiga. Copyright 2025. Todos los derechos reservados. 1978. Lamunjon decidió en cuanto vio la carta de Kake que tenía que anunciar públicamente BTK. Pero en esos instantes después de que Loewen le entregara la carta, Lamunjon hizo un par de llamadas rápidas a psicólogos. Les preguntó si hablar públicamente sobre BTK lo animaría a comunicarse más, dado que ya parecía inclinado a hablar con los medios. Nada de lo que dijeron los psicólogos lo disuadió. Así que Lamunjon empezó a planear su conferencia de prensa, a planear cómo decirle a 500,000 de personas en Wichita y sus alrededores que un asesino en serie vivía entre ellos. No reveló el contenido de la carta, llena de errores tipográficos, para no fomentar imitadores, pero sí dijo que BTK probablemente no parecía un monstruo, sino uno de nosotros. El propio BTK había dicho que se escondía a plena vista. No me quita el sueño. Después de algo como Fox, vuelvo a casa y hablo de la vida como cualquiera. Sería vergonzoso admitir que la policía estaba indefensa, pero Lamunjon tuvo que advertir a la gente que se cuidara las espaldas. Algunos de sus comandantes seguían desaconsejándolo, pero BTK había señalado lo obvio. ¡Caramba! Sí, el modus operandi es diferente en cada caso, pero se está desarrollando un patrón. Las víctimas están atadas, la mayoría mujeres, se les corta el teléfono, se les aplica alguna atadura, tienen tendencias sádicas, no hay forcejeo, fuera del lugar de la muerte, solo los niños vanidosos. Tuvieron mucha suerte, una llamada telefónica lo salvó. Lamunjon estudió la carta de BTK durante mucho tiempo, tratando de discernir a quién estaba buscando la policía. BTK parecía meticuloso. El dibujo de Nancy Fox en la cama era bastante preciso. Lamunjon se preguntó si BTK había tomado fotos Polaroid y dibujado de ellas. Se preguntó por qué BTK había decidido no nombrar a la quinta de sus 7 víctimas. Probablemente estaba creando acertijos para la policía, jugando. Lamunjon supuso que la víctima desconocida era Catherine Bright, aunque había 2 o 3 candidatos más. De esta nota y de la carta de 1974 se desprende claramente que BTK ansiaba atención y quería fama, como los asesinos en serie del pasado. No entiendes estas cosas porque no estás bajo la influencia del factor X. Lo mismo que provocó que el hijo de Sam, Jack el Destripador, Harvey Gladman, el estrangulador de Boston, el Dr. H.H. Holmes, el estrangulador de Medias de Florida, el estrangulador de Hillside, Ted de la Costa Oeste y muchos otros personajes infames mataran. Parece absurdo, pero no podemos evitarlo. No hay remedio, no hay cura, salvo la muerte o que nos atrapen y nos encierren. ¿Qué tal si me das un nombre? Ya es hora, 7 abajo y quedan muchos más. Me gustan los siguientes. ¿Y a ti? Al estrangulador Von Daja. Lamunjon dio una conferencia de prensa en el ayuntamiento tras salir de Kake. Sus comandantes expresaron su preocupación en voz alta. Si se lo decimos a la gente, ¿cómo lo haremos? Subirnos a un podio y decir, hay un tipo ahí fuera que dice que va a matar de nuevo y no podemos detenerlo. Sí, respondió Lamunjon. Eso es prácticamente lo que decimos. Su anuncio fue tan impactante como Lamunjon sabía que sería. El titular del Eagle del día siguiente decía, el estrangulador de BTK de la ciudad afirma haber matado a 7 personas. Si el párrafo inicial del reportero Casey Scott sonó un poco sensacionalista, también era cierto. Un asesino que se atribuye la responsabilidad de 7 asesinatos en Wichita, al menos 6 de ellos estrangulamientos, todavía está en la zona y ha amenazado con atacar de nuevo, advirtió el jefe de policía Richard Lamunjon en un escueto y explosivo anuncio el viernes. Sé que es difícil pedirle a la gente que mantenga la calma, pero es precisamente esto lo que pedimos, dijo Lamunjon. Cuando una persona de este tipo anda suelta en nuestra comunidad, se requieren precauciones especiales y una atención especial por parte de todos. Fue la noticia más inquietante que los habitantes de Wichita habían escuchado jamás. Alguien estaba cazando a mujeres y niños en su ciudad y estrangulándolos.
Los padres de todo Wichita tuvieron que decidir si contárselo a sus hijos. Ñola Tedesco, una fiscal novata de 26 años en la Fiscalía del Condado de Sedgwick, un día se encontró examinando una copia del dibujo que BTK había hecho de Nancy Fox. Tedesco procesaba delitos sexuales, así que se había acostumbrado a ver material como este, pero el dibujo y la idea de que alguien en el pueblo estuviera acosando a mujeres jóvenes la inquietaban. Por la noche, algunos de sus amigos de la oficina, Richard Bowlinge, Steve Osborne y otros, la acompañaban a su coche. Al llegar a casa, revisaba su teléfono. Laura Kelly, ahora estudiante de último año de la preparatoria East, conocida como L, recibió la invitación de su mejor amiga para pasar la noche en su casa. Durmieron por turnos, como dos soldados patrullando una zona de combate. Su amiga estaba demasiado aterrorizada para dormir sola. Había calculado que el tejado de su casa facilitaría que BTK entrara por la ventana de su habitación en el segundo piso. Ningún razonamiento la calmaba. Los bromistas aumentaban el miedo llamando a las mujeres y diciendo: «Soy BTK. Tú eres la siguiente». La madre de Kelly, Barbara, estaba sola en casa cuando recibió una llamada así. ¿Y si no era una broma pesada? Inmediatamente marcó la línea directa de BTK para denunciarlo. Cuando un detective empezó a hablar con ella, la llamada se cortó. Todos en Wichita sabían que BTK había cortado las líneas telefónicas. Presa del pánico, corrió entre la puerta principal y la trasera, sin saber qué salida tomar. Desesperada, volvió a agarrar el teléfono y oyó el tono de marcar. Temblando, volvió a marcar el número de la línea directa. El detective se disculpó. Había perdido el teléfono y la había cortado. Aún así, exigió que alguien registrara la casa. El agente que llegó, amablemente, le señaló que cerrar las cortinas de la ducha y las puertas de los armarios le daría a BTK lugares donde esconderse. El miedo a BTK distorsionó sus emociones tanto que durante años hizo que otros, incluida su hija adolescente, registraran la casa antes de que ella pudiera encontrar el coraje para entrar ella misma. Pero si muchos civiles se sentían inquietos, la situación con la policía era diferente. Por fin se había aclarado el asunto, y ya no había más debate sobre si BTK era un asesino en serie. Ahora sabían que lo era. Y ahora sabían que sería mucho más difícil atraparlo que a la mayoría de los asesinos. La mayoría de los asesinos mataban a conocidos, por motivos tan antiguos como los de Caín y Abel: ira, celos, venganza, avaricia. Asesinatos con pistola humeante, como los llamaba la policía, no siempre fáciles de resolver, pero seguían una lógica interna. Caín mató a Abel por celos. Macbeth mató a Duncan para tomar el trono. Bush disparó a Lincoln para asestar un golpe al sur. Pero los asesinos en serie no siguen ninguna lógica, hay pocos puntos que conectar. BTK mató a desconocidos, al azar, probablemente fuera de su barrio. Planeaba las cosas, limpiaba, usaba guantes. El FBI apenas comenzaba a estudiar a fondo a los asesinos en serie, pero sus expertos afirmaban que era mucho más difícil atraparlos. La mayoría de las veces hay que esperar a que vuelva a matar y rezar para que cometa un error. BTK había asesinado a 5 personas en 1974, los 4 Otero y Kathy Bright. Luego dejó de hacerlo porque estaba más ocupado en el trabajo y los estudios, y su esposa quedó embarazada de su primogénito. Había matado de nuevo en 1977, a Shirley Vian, luego a Nancy Fox. Ahora se había detenido de nuevo. Durante años, la policía se preguntó por qué. Su hija, Kerry, nació en junio. Y con esto cerramos el escalofriante capítulo de El asesino del lado. Gracias por investigar conmigo. Si te atreves a seguir el rastro, no te pierdas el próximo episodio, donde revelaremos la doble vida del asesino y los errores de la policía que permitieron que siguiera operando. Suscríbete a Rosy Investiga en tu plataforma favorita para que no te pierdas ni un solo detalle de este caso. Nos vemos en el próximo episodio.